Si ustedes tienen que hallar una potencia y una raíz de un número complejo, primero que nada, exprésenle a ese número en la notación de Euler, ¿sí? Yo quiero hallar la enésima potencia de un número complejo. Es tan fácil como elevar esto a la n, esto a la n y esto a la n. Se acabó. Miren lo que nos pide aquí. Calcule la potencia del siguiente número complejo. Este es nuestro z, que le voy a sacar acá aparte. Y lo que nosotros queremos es calcular este número elevado a la 10. Este es mi plano complejo. Tiene parte real 1/2 y parte imaginaria también es 1/2. Fíjense cómo estas dos coordenadas definen a nuestro número z. Yo trazaría la línea que va desde el origen hasta donde está mi punto para visualizarle y a esta distancia, que es precisamente el módulo de z. ¿Y qué es θ? ¿Cuál es el θ que queremos calcular? Es este ángulo de acá. Es el ángulo que forma el eje real positivo con esa distancia. ¿Ya? Entonces calculemos el módulo de z y calculemos el ángulo θ. ¿A qué sería igual el módulo de z? Sería raíz de 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. Exactamente. Esto es 1 sobre raíz de 2. ¿Cómo calcularíamos el ángulo θ? ¿Qué pasaba con estos ángulos si estos lados son iguales? O sea, tendrían el mismo ángulo. Y eso significa que este ángulo θ vale 45 grados, pero acuérdense, tanto para la notación polar como para la de Euler, este ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, pi medios es 90, pi medios dividido para 2 es 45, pi cuartos. Simplemente después nosotros reemplazamos en esta expresión de acá y este sería nuestro número complejo representado en notación de Euler. Módulo de θ, 1 sobre raíz de 2 y el θ es pi cuartos. Escribamos un poquito para que no sea solo números, ¿ya? Pongamos aquí, representamos al número en notación de Euler. ¿Qué tenemos que hacer? Calculamos el módulo de z y el ángulo θ. Y una vez que hacemos eso, reemplazamos. Por tanto, nuestro z estaría expresado de esta forma. Una vez que nosotros ya tenemos este número en notación de Euler, hallar una potencia es súper fácil, miren. Z a la 10, 1 raíz de 2 a la 10, y este exponencial a la 10, que nos quedaría esto de acá. Y listo, se acabó. Podemos simplificarlo un poquito para que nos quede mejor. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Y aquí ya se acaba el problema, fíjense. Pero miren lo que vamos a hacer ahorita. Aquí nos daban a nosotros una respuesta. Y sobre 32. Entonces vamos a ver si efectivamente esta respuesta que nosotros encontramos es la respuesta del libro, digámoslo así. Esta respuesta está en coordenadas rectangulares. Entonces lo que vamos a hacer es transformarle a esta potencia a coordenadas rectangulares. ¿Cómo hacemos eso? Le reemplazamos a esta exponencial compleja utilizando la fórmula de Euler, expresándole a este exponencial en términos del coseno y del seno. Y una vez que ya está en coordenadas polares, ¿cómo hacíamos para transformarle a rectangulares? Dibujémosle al ángulo de 5 pi medios. 1 pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios. Eso significa que nosotros podemos, en lugar de trabajar con el coseno de 5 pi medios, trabajar con el coseno y seno de ¿qué ángulo? Con el de pi medios. Exactamente, ¿no es cierto? Porque son los mismos. Claro. 1 sobre 2 a la quinta es 1 sobre 32. ¿Coseno de pi medios? 0, profe. ¿Y el seno de pi medios? 1. Listo. Entonces, fíjense cómo nos queda solo el i de aquí y nos damos cuenta de que esta respuesta que nosotros encontramos acá arriba, en coordenadas polares, sí es la misma respuesta que nos aparecía, digamos, en el libro. Este i sobre 32 que aparecía aquí en la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
¿Cómo nosotros hallaríamos la raíz de un número complejo? Acuérdense que las raíces nosotros les expresamos también como una potencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la raíz cuadrada de z, ustedes le saben expresar como z a la 1 medio. Entonces, miren, siguiendo la misma lógica de arriba, simplemente sería z a la 1 sobre n, módulo de z a la 1 sobre n y bien a la 1 sobre n. ¿Por qué no está bien? O está incompleta más bien. Aquí nosotros estamos hallando la raíz de enésima de un número complejo. Entonces deberíamos hallar n raíces. Y esta expresión de aquí solamente nos está dando una raíz. ¿Se acuerdan que yo les dije más arribita que este ángulo θ es el argumento principal? Es decir, tendríamos esta expresión y por θ más 2k pi por 1 sobre n. ¿De dónde a dónde irá este índice? De 0 a n menos 1. 0 hasta n menos 1. Hagamos este ejemplo de aquí, miren. Nosotros queríamos resolver esta ecuación, es decir, encontrar la raíz de menos 1. No existe en los reales un número tal que elevado al cuadrado sea igual a menos 1. Eso es por donde nosotros empezamos. Esa fue nuestra motivación para meternos a hablar de los números complejos. Sin embargo, si nosotros hablamos de los complejos, este es el problema que nosotros queremos resolver. La raíz de menos 1 más 0i. Nuestro número que queremos hallar la raíz es un número complejo. Que su parte imaginaria sea 0 es otra cosa, pero es un número que va a estar ubicado en el plano complejo. No es un número real. Es este número de acá, miren, menos 1 y 0 imaginario. Primero a este número le voy a calcular en su forma polar. Voy a calcular el módulo de z y el ángulo. Fíjense, el módulo de z es igual a 1. Este ángulo vale pi. Simplemente ha sido el coseno de pi más i por el seno de pi. Esta es la forma polar. Coseno de pi más i seno de pi es simplemente e a la i pi. Y luego, miren, nosotros tenemos que hallar la raíz cuadrada. Entonces simplemente es como elevar todo eso que está acá en azul a la 1 medio. Entonces tendríamos e a la i pi medios. Ya, esa es la raíz, miren chicos. ¿Cuál es el problema con esto que yo acabo de hacer? Esto está bien, pero ¿cuál es el problema? En que solo tengo una raíz. Exactamente. Como estamos hallando raíces cuadradas, necesitamos dos raíces. Entonces, miren, yo me acuerdo que en realidad es pi más 2pi más 4pi más 6pi, es decir, más 2k pi. Entonces, fíjense, para k igual a 0, yo voy a tener esta raíz z1, que va a ser igual a la que vimos ahorita, e a la i pi medios, y para k igual a 1, yo voy a tener otra raíz, que es esta z2, e a la más 2pi, 3pi medios, ¿no es cierto? Y listo. Finalmente, algo que es recomendable es volver a expresarles otra vez utilizando la fórmula de Euler. Miren, coseno de pi medios más i seno de pi medios. Entonces, miren, una vez que hacen esto, ustedes reemplazan cada uno de estos valores de seno y coseno. Coseno de pi medios de 0, coseno de 3 pi medios de 0, seno de pi medios es 1, seno de 3 pi medios es menos 1, y miren, les queda un número i y menos i. Esas serían las dos raíces. Claro, es algo que ustedes ya conocían, ¿se acuerdan? Semestre anterior, cuando ustedes calculaban esto es i y es menos i. I al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Y menos i al cuadrado es menos 1. Y finalmente esas raíces también les podemos ubicar en el plano complejo, miren. Aquí está una raíz y aquí está mi otra raíz. ¿Alguna pregunta, chicos? Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una ecuación de quinto grado
x a la quinta más 1 es igual a 0. Nos pide determinar las soluciones de esta ecuación. Si es una ecuación de quinto grado, nosotros tenemos que hallar 5 raíces. Resolver este problema significa hallar la raíz quinta de menos 1 o menos 1 elevado a la 1 quinta. ¿Cuál es nuestro número complejo al cual vamos a hallar la raíz quinta? Es este menos 1 de acá. Que tenga parte imaginaria 0 es otra cosa. Le dibujamos este número. Menos 1, digamos que está por acá. Este es nuestro módulo. Calculamos ya el módulo de z solo del gráfico 1. Y del gráfico también tenemos θ que es igual a pi. Y le reemplazamos en nuestra expresión, miren. Entonces nos quedaría que nuestro z es igual a 1 por la exponencial de i pi. Escribamos un poquito ya. Representamos z en notación de Euler, este de acá, donde el módulo de z es igual a 1, θ es igual a pi. Nuestro número sería este de acá. Tomamos nuestro número en notación de Euler y le elevamos a la 1 quinto. Esta es una raíz. Nosotros necesitamos 5 raíces. ¿Cómo hallamos las otras raíces? Nosotros nos acordamos de lo siguiente, miren. En realidad, esto mismo va a ser cierto para esto, miren. Pi, pi más 2pi, pi más 4pi y así sucesivamente. Es decir, pi más 2pi por k. En esta expresión elevamos todo a la 1 quinto, miren. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar esta expresión de aquí para hallar cada una de nuestras raíces? Vamos a dar valores para acá. ¿Cuántas veces vamos a hacer eso? 5 veces. ¿Por qué? Porque necesitamos 5 raíces. Entonces, primero para acá igual a 0. Tendríamos nuestra raíz x sub 0 es igual a e a la i pi quintos. K igual a 1, tendríamos la otra raíz x sub 1, que sería igual a e a la i 3 pi quintos. Tercera raíz, k igual a 2, x sub 2 sería igual a e a la i pi. Para k igual a 3 tenemos x sub 3 igual i a la 7 pi quintos. Y nos falta una raíz. Para k igual a 4 tenemos x cuarta igual a e a la i 9 pi quintos. Aquí ya se acabaría el problema. Solo para ver si estas respuestas que encontramos son las mismas respuestas que aparecen aquí. Vamos a expresarle primero a este exponencial en términos de nuestro argumento principal. ¿Cuál era el argumento principal? Era pi. Le podemos representar como e a la i pi elevado a la 1 quinto. Lo que está dentro de este paréntesis, nosotros le podemos desarrollar en cosenos y senos utilizando precisamente la fórmula de Euler. Y todo esto va a estar elevado a la 1 quinto. El coseno de pi es menos 1 y el seno de pi es 0. Entonces, fíjense cómo si nos queda menos 1 elevado a la 1 quinto. Nosotros vamos a repetir este mismo procedimiento para todos estos valores de acá. Y sí vamos a llegar a estos valores, miren. Menos 1 a la 1 quinto, menos 1 a la 3 quintos, menos 1 a la 7 quintos, menos 1 a la 9 quintos. Y parecería que tenemos una raíz repetida 5 veces, pero no. En realidad, cuando nosotros grafiquemos estas raíces, vamos a ver que todos estos de aquí son números complejos totalmente diferentes. E a la i pi elevado a la 3 quintos. Lo de aquí, fíjense, es lo que obtuvimos acá, que es menos 1, ¿cierto? A la 3 quintos. E a la i pi es simplemente menos 1. Aquí tenemos e a la i pi elevado a la 7 quintos, es decir, menos 1 a la 7 quintos. Y e a la i pi a la 9 quintos, es decir, menos 1 a la 9 quintos. Miren lo que nos pide además. Grafiquen esas soluciones en el plano complejo. Todas esas raíces van a caer dentro de una circunferencia de radio 1.
Entonces yo voy a dibujar esa circunferencia. Todas estas tienen módulo 1. Entonces, si estuviera por aquí, digamos, si estuviera por aquí nuestro ángulo, claro, tenemos justo el ángulo teta de alguna de estas y justo el módulo 1 de la distancia del radio. Entonces, miren, ¿cómo graficaríamos este primer número? E a la i pi quintos. Esto de aquí es pi. Si nosotros le dividimos a esto en 5 partes, cada una de estas partes es un quinto de pi. Miren, chicos, sí o no, que esto sería pi quintos. ¿Ya? Entonces, miren, ya tenemos el ángulo de pi quintos y el módulo 1. Nuestra primera raíz está ubicada aquí. Esta sería esta raíz menos 1 a la 1/5. Muy bien. ¿Cómo graficaríamos esta segunda, por ejemplo? E a la i 3 pi quintos. El otro número va a estar ubicado aquí. Este sería nuestro 3 pi quintos. Otra vez tiene módulo 1 y simplemente va a estar aquí. Este sería nuestro número menos 1 a la 3 quintos. ¿Cuál es el siguiente? E a la i pi. ¿Cuál sería ese de ahí? El que está sobre el eje negativo de los reales. Que es solamente menos 1, ¿cierto? Entonces, miren, hasta aquí era 5, hasta que 7. Y aquí está el otro número. Sería nuestro menos 1 a las 7 quintos. Y finalmente, 9 pi quintos. Este de acá. Y este sería nuestro número menos 1 a la 9 quintos. ¿Ya? Así es como nosotros graficamos, miren, sin calculadora, sin nada al ojo, las raíces de nuestros números complejos. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto, miren, que detrás de la notación de Euler, ustedes tienen mucha información, el módulo y el ángulo en donde está su número complejo. Y eso les basta para graficar. No necesitan componerle esto en parte real y parte imaginaria. Primero. Segundo, otra vez, fíjense en este gráfico, chicos. Todos estos 5 números son números complejos totalmente diferentes. No es el mismo número complejo. Miren, yo les dije, metan estos de aquí en la calculadora, ¿sí? Y les va a salir menos 1. Pero no son el mismo número. No es el mismo menos 1. Fíjense, son 5 números complejos completamente diferentes, que tienen una parte real, una parte imaginaria, ¿no es cierto? Y que ustedes les pueden visualizar perfectamente en este gráfico de aquí. Y eso sería todo.